Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Llegó el momento de la divulgación científica, llegó el momento del lado B de la psicología. Somos la Ratica de Skinner desde San José, Costa Rica, transmitiendo en los estudios de Caramba. Oigan, qué buena introducción acabo de hacer, Chamo, ¿cierto o no, verdad? Sí. Sonó como radial. Me acompaña mi amigo Antonio Chamo. Hola, Susurro, ¿cómo estás? Como siempre, un verdadero placer estar a tu lado. Y como siempre, tenemos a nuestro queridísimo y preparador de paellas, el gran Fede Lang, en controles. Muy bien, ¿ves de qué la que eres? Paya Negra, Valenciana. Wow, no, que es que aquí no es solo el sonidista, jefe de sonido, fabricante de faroles, no, eso no se lo hemos Reggaetonero. dicho, pero también lo es, sí, pero también lo es Federico Lang. Fede, muy felices de estar aquí en Caramba, muy felices de ya ir por más de una veintena de episodios, estamos muy contentos y gracias por el apoyo que nos han dado en redes sociales. Saludos a la gente, porque somos internacionales, chamo, de Argentina, de España, de Colombia, de Guatemala, Panamá, de Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos Y Qatar. y Qatar. Qatar. Es una tica la que nos saluda de Qatar, pero tenemos público en Qatar. Muy bien. Nos Gracias alegra. de verdad por el apoyo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, La Ratica de Skinner. No le vamos a dar largas a este tema, porque este tema de hoy hay toda una connotación muy hasta Interesante. hollywoodense Vamos, dentro de lo que claro, vamos a contar. hoy vamos a hablar del caso de Ronald. No, chamo. Roland Do. Estuvimos, para que sepan, estuvimos practicando a Chamo y se equivocó aquí al aire, pero no importa, Chamo, te queremos. El caso de Roland Do. Así como Rolando, ¿no? Pero Roland Do es un caso que, de hecho, ha inspirado hasta la cinematografía. Claro, vamos a ver. La psicología es una ciencia aún en construcción y aunque no tiene respuesta para muchas cosas, hay cosas que se nos escapan, ¿verdad? La mente es fascinante y sexy, pero muchas veces buscamos explicaciones muy complejas a cosas que simplemente no lo son. Hay fenómenos mentales y de comportamiento que tenemos que ser sinceros y como psicólogos que somos, que se nos escapan a nuestra comprensión racional. Fede, vea qué interesante. Decíamos que esto tiene una connotación hasta hollywoodense. ¿Usted ha visto la película El Exorcista de 1973? Por supuesto, el clásico del cine que marcó un antes y un después en el cine de terror, nominado a 10 premios Oscar. Un verdadero clásico indiscutible. Solo a mí se me ocurre pedirle a Fede, decirle más bien a Fede si la ha visto, un amante también del cine, hasta los Oscars nos dio excelente película, pero ¿por qué estamos hablando del Exorcista y de Rolando? Bueno, porque este es el caso que inspiró al escritor de El Exorcista. William Entonces, Peter Blatty, exacto. que además ganó un Oscar Él ganó por un hacer la Oscar, guión sí, de esa por peli. bueno, él escribió el libro y escribió el guión de la Wow. película y ganó un Oscar por eso. Entonces, él escribió El Exorcista basado en este caso, ¿verdad? Inspirado en el caso de Rolando es que se basa El Exorcista. Pasó antes que es real. Pues sí, el caso que vamos a hablar es un caso real. Vamos a hablar entonces de cosas paranormales. Bueno, vamos a ver, no hemos llegado a ese nivel Ujú. de irresponsabilidad en el podcast, pero la historia de Roland Roland, tiene muchos giros interesantes que invitan a que haya ingresado por una de las puertas grandes a este podcast. Rolando es el nombre que le pusieron los medios de comunicación a Roland Edwin Hunkeler, que era un adolescente que tenía 14 años cuando estos hechos ocurrieron, que tenía 14 años, que nació en 1935 en Maryland, Estados Unidos. Roland era un niño de padres alemanes. En esa época era muy difícil para él conseguir otros niños con quien jugar, así que básicamente los adultos que vivían con él, sus padres y especialmente una tía que él tenía que se llamaba Harriet, ¿verdad? Él le decían Tilly de cariño.
Bueno, los medios le pusieron Tilly, era con la que más jugaba. La tía, como vos decís, jugaba mucho con él de niño y llegó a generar una estrecha relación con ella. Jugaban mucho el juego de la Ouija. O sea, no vamos a jugar escondido, no vamos a jugar Quedó. Monopoly. Tengo una tía con la que juego Ouija, pues ella se consideraba a sí mismo espiritista. Los vecinos decían que Roland era un chico muy inteligente y que tenía muchísima energía. Pero el 20 de agosto de 1949, el periódico El Washington Post hace un reportaje donde se menciona que un adolescente se le hizo un exorcismo debido a una posesión demoníaca. Ese reportaje es el que generó toda la leyenda de Rolando. El artículo narra que después de la muerte de su tía, Roland empezó a oír ruidos en las paredes de su cuarto. Según la prensa de la época, la familia creía que los intentos del chico por contactar a su tía a través de la Ouija que ella le había enseñado habían sido el desencadenante de los fenómenos paranormales que estaban experimentando. Aseguraban que veían sillas moviéndose solas, que en la cama de Roland se sacudía de manera extraña y que los pisos tenían marcas profundas sin explicación, porque los muebles alguien los estaba moviendo. Sí, al ver que ni médicos, ni psiquiatras, ni psicólogos daban con una respuesta certera, la madre va y busca al pastor de la comunidad, un luterano, Miles Schuisse, y el padre le recomienda visitar. Mejor vaya a la iglesia católica porque ahí saben de exorcismos y ver si pueden tratar este caso que parece demoníaco. Le Claro, el dijo. padre luterano, Ujú, ¿verdad? El sacerdote luterano le dijo de que él sospechaba de que el hijo tenía una posesión demoníaca. ujú. Entonces lo envió a esta iglesia y en esta iglesia fue atendido por un sacerdote cristiano llamado Raymond Bishop. Ujú. El Bishop decidió ir a visitar a Roland, que estaba en la casa, ¿verdad? Y empezó a escribir un diario, que ese diario es, mucho de lo que dice ese diario es lo que nos llega hasta el día de hoy y lo que inspiró a todos los eventos de la película del Sí, Exorcista. hay eventos de la película que están obviamente muy coordinados con lo que escribe este sacerdote. Decía que la cama se empezaba a mover, que él llegó y prácticamente le usó la señal de la cruz y que le echó agua bendita. Ajá, y que en ese momento el chico llegó y se le lanzó y lo golpeó y lo insultó. Arrojaba objetos también, Ajá, Roland. según el sacerdote, Roland gritaba, arrojaba objetos. Cuando le tiraban agua bendita, el adolescente, como dije, se le abalanzó y le quitó la botella de agua y la arrojó al piso. Aquí el sacerdote de apellido Bishop recibe la ayuda de otro sacerdote apellido Bowden y hizo una solicitud. Ambos hicieron una Ajá, solicitud. al arzobispo de San Luis para llevar a cabo un exorcismo y la autoridad eclesiástica aprobó el ritual. Acá, para ir relacionando, porque la gente obviamente, hay muchos que han visto El Exorcista, los dos sacerdotes que acabamos de mencionar son los que inspiran a Ajá. los dos sacerdotes que salen en la película. Los diarios de Bishop cuentan detalladamente los casi 2 meses de los rituales que se empezaron a llevar a cabo a este joven, que fue entre marzo y abril de 1949. Bishop escribió que Roland convulsionó violentamente, luchando con su almohada y sus ropas de cama. Los brazos, piernas y cabezas de Roland tuvieron que ser controlados por 3 hombres. Las contorsiones revelaban fuerza física más allá del poder natural. Eso escribió en el diario. Él decía que su fuerza física era más allá del poder Más natural. allá. Se arrancaba la ropa, gritaba, ¿verdad? Y seguía insultando. Roland le escupía al rostro del padre, ¿verdad? Mientras le oraba, el chico le escupía. Las imágenes religiosas Cuando el también. padre le ponía la cruz al frente, él le escupía a la cruz. Le escupía las manos del sacerdote cuando se las ponía en el pecho. Cuando el sacerdote le tiraba agua bendita, el chico se retorcía en la cama, Chamo, luchaba y gritaba y decía el sacerdote que tenía una voz demoníaca
que le cambiaba de tono constantemente. Chamo, no estamos dejando de describir la película El Exorcista, solo que queremos recordar que este caso es el que Inspira. inspira al Exorcista, por eso se parece tanto y ya vemos dónde sacó el escritor la idea, Ajá. ¿verdad? Los exorcismos continuaron, ¿verdad? Hubo un total de 30 exorcismos, más o Wow. menos, en diferentes lugares. Uno de esos lugares fue en un centro de retiro, y mientras estaba ahí, el chico salió corriendo hacia un barranco. Y cuando le tiraron agua bendita, él quiso intentar saltar, pero no lo hizo. Ahí se detuvo. Bishop cuenta que el joven gritaba y la voz le cambiaba. Era distorsionada y que decía cosas en lenguas que no entendía. Lo llevaron nuevamente a su casa y estando ahí una noche, los sacerdotes, ¿verdad? Que estaban cansados, el cuarto del joven estaba en el segundo piso, ellos estaban cansados en la sala y en eso empezaron a oír gritos. Los gritos decían: Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos que abandonen el cuerpo en el nombre de Dominus inmediatamente, ya, ya, ya. Los sacerdotes entran al cuarto y encuentran en el piso a Roland. Lo tocan, lo sacuden y Roland abre los ojos y les dijo que el arcángel San Miguel había luchado una gran batalla para salvarlo y que lo habían salvado, pero ahora se había ido. La crónica termina diciendo que las autoridades eclesiásticas dieron por cerrado el caso y que el joven estaba bien. ¿Y qué pasó después? Ok, la identidad de Roland Fede se mantuvo en secreto por años. A pesar de la fama de la película, a pesar de la fama que dio esta publicación, porque la publicación dio la vuelta al mundo prácticamente, la identidad de Roland se mantuvo en secreto. Él en realidad, después de que llegó el ángel San Miguel y que toda esta descripción de que ya no tengo esta entidad demoníaca adentro, él realiza sus estudios y es un hombre que no se le relacionó durante mucho tiempo con el caso hasta después de su muerte. Claro, cuando el personaje, ¿verdad? Pasó el nombre, nadie sabía su identidad real, quién era realmente. Pasaron muchos años, fue la esposa de él. Muchos medios habían especulado cuál era la verdadera identidad de Roland. Sin embargo, nadie podía asegurarlo de forma certera. Cuando Roland muere, la esposa revela que él era Roland. Antes de revelar lo que dijo Roland, creo que es importante señalar que él trabajaba para la NASA. Claro, eso es súper importante, digamos. Luego de la experiencia del exorcismo, Roland tiene una vida normal. Te voy a decir un poco de los logros de Roland Edwin Hunkeler. Tuvo una vida normal, se hizo ingeniero y trabajó para la NASA, para lo que es la inteligencia aeroespacial de Estados Unidos. Es trascendente como quien fue el que dio estos episodios de terror que inspiraron al exorcista. Y Hunkeler trabajó por más de 40 años en la NASA, patentó la tecnología, ojo, de los paneles espaciales resistentes al calor. Esa tecnología que él inventó hizo que la misión de Apolo tuviera el éxito que conocemos y que el hombre pudiera llegar a la luna. Ajá. Su vida, en términos generales, fue una vida normal. Exitosa, de hecho, muy Exitosa, se hizo exitosa. ingeniero, tuvo una familia, era una persona muy inteligente. Ahora sí, llegamos al episodio donde los medios van y entrevistan a la esposa para saber si él era el niño que inspiró al exorcista. ¿Qué pasó ahí, chamo? Bueno, cuando entrevistan a la esposa, ¿verdad? Mucho tiempo después, él y a varios de sus conocidos decían que era un hombre muy inteligente, que era poco religioso, y resaltaron el poco religioso. Decían que la mayor preocupación que él tenía, ¿verdad? Y ese fue un miedo que él tuvo a lo largo de todos estos años, era que llegaran
a preguntarle si él era el que inspiró El Exorcista. Él tenía miedo de que sus compañeros de trabajo lo supieran porque era un evento en su vida que él simplemente se sentía un poco avergonzado, exacto, y que quería olvidar. Ahora, pero ¿qué fue lo que pasó entonces? O sea, no... ¿Estamos hablando de una película? ¿Estamos hablando de la realidad? A ver, ilumíneme, muchachos, porque yo estoy muy confundido. Ok, vea, Fede, vamos a tratar de ya ir aterrizando un poco este caso porque la gente seguramente se está preguntando, como ahora hablan de cosas paranormales ahí. Bueno, el caso de Roland Doe ha generado una grandísima cantidad de literatura, eso tenemos que dejarlo muy claro, tanto escrita por los que creen en las cosas paranormales como los que quieren darle una explicación científica, chamo. Hasta hace poco, Fede, la respuesta a tu pregunta iba de la mano de quién la preguntaba, ¿verdad? O sea, para los psiquiatras, ¿qué opinaron sobre el asunto? Porque entrevistaron a muchísimos psiquiatras. Era un adolescente con algún tipo de enfermedad mental o alguna perturbación mental. Para los sacerdotes era obvio que era una posesión demoníaca, ¿verdad? Para los escritores y realizadores de películas. Y era una historia. Un caldo de cultivo increíble. Una historia increíble que ha generado muchísimas historias y variantes de la película El Exorcista Además, hasta el día. Mucho dinero con la marca El Exorcista, Y ¿verdad? hasta el día de hoy. Y bueno, cada grupo acomodaba sus hechos a las interpretaciones personales de lo que había realmente pasado. Y bueno, hay un principio, ¿verdad? En el año 1200, un pensador, ¿verdad? Que se llama Guillermo de Ockham, dio un principio, ¿verdad? Que actualmente conocimos como el principio de Ockham, que dice que la explicación más simple, aunque improbable, suele ser la verdadera. Y acá es donde vamos con el giro de la historia, y aquí es donde cada uno puede sacar sus propias conclusiones sin importar el foco en que lo quiera ver. El 10 de mayo del 2020 muere Roland y su esposa poco después da una entrevista al periódico New York Post. En esa entrevista ella dice que su esposo le dijo más de una vez que lo que realmente pasó fue que él tuvo un berrinche que se salió de control. Entonces no fue nada psicológico paranormal. No, Fede, No. parece que de palabras del mismo Roland fue un berrinche del demonio. Entonces, muchas veces no hay que darle explicaciones tan grandes a fenómenos que creemos complejos. O sea, hay veces es una explicación muy sencilla. Igual se aplica a la vida, igual se aplica a las personas, igual se aplican muchas cosas. Muchas veces nos llegan pacientes, los papás, es que mi hijo tiene esta problemática aquí y allá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que medicarlo, tengo que darle... No, a su hijo simplemente hay que ponerle límites. Sí, exacto. ¿Qué es lo que tiene? ¿Verdad? ¿Cuál trastorno tiene? ¿Qué trastorno tiene? Me van a disculpar, pero tal vez lo que pasa es que es un malcriado, ¿verdad? Y no hay ningún trastorno. Y eso ¿verdad? que tiene es un berrinche. Es un berrinche. Sí, aquí quiero recalcar que obviamente somos muy respetuosos de las creencias de cada quien. Hay gente que va a creer de no paranormal. Nosotros somos un podcast de divulgación científica. Tampoco pretendemos minimizar eso. Esa no es la idea. Y como dijimos al principio, hay un montón de fenómenos que no podemos explicar. Es correcto. Y que no sabemos qué pueden pasar. Que hayan fenómenos paranormales o no, bueno, podemos discutirlo. Pero el hecho de lo que reveló por años a su esposa y que la esposa luego lo compartiera, es importante porque la historia de Roland ha pasado a la historia, no solo por lo que ocurrió, sino porque entró directamente a la cultura popular de una forma como muy pocas personas lo han podido hacer a través de las películas de exorcismos. Podemos decir que entonces El Exorcista es basado en el berrinche más satánico que se ha visto en la historia de la humanidad. Fue el berrinche más demoníaco que ha ocurrido en la historia. Muy interesante, muy interesante. Excelente película de por sí, ¿verdad? Creo que le estamos matando la magia a más de uno, pero era importante contar esta historia, sobre todo porque defendemos el principio
de Oakland, que vos manifestás de que a veces las cosas más simples es lo que explica algo que puede ser muy complicado. Pero también tenemos que ser muy sensatos, a pesar que nos gusta toda la parte científica, Que hay que no, cosas que no podemos que no explicar. podemos explicar y que también no todo tiene que ser excesivamente científico, que eso lo hablábamos. A Ajá. veces buscamos demasiadas explicaciones científicas para todo y eso no también es molesto. Y no necesariamente hay que darlas, ¿verdad? Creo que muchos tomarán el podcast de hoy y lo oirán 2 veces. Ajá. Con la primera vez oirán la historia y la segunda vez lo oirán con nuevos ojos y se darán cuenta de que realmente era un berrinche lo que estaba pasando. Pero las voces guturales, yo puedo hacer voces guturales. Claro, y era un adolescente que estaba cambiando de voz. O sea, las explicaciones pueden haber muchas, pero lo que dijo al final de Roland a su esposa, yo creo que es lo que vale. Yo creo que no solo lo que dice Roland desmitifica la parte paranormal, sino que también desmitifica hasta la parte científica de los claro. que dijeron tiene esquizofrenia, Ajá, tiene tal cosa. Entonces yo creo que es una lección para todas las partes que estuvieron involucradas. Claro, claro, porque es muy interesante. Uno puede sentarse a hablar y en exorcismos y muchos, incluso profesores dicen, la mayoría de exorcismos son personas con trastornos mentales. Puede ser. No decimos que no, pero tal vez sea algo más simple. ¿Qué diría Rosenthal? Yo creo que el episodio de hoy fue para mí muy impactante. El Exorcista es de mis películas de terror favoritas, sino que la favorita. Ahora ya no voy a poder ver esa película sin pensar de que la actriz lo que quería era algo del súper o algo por el estilo y no se lo compraron, ¿verdad? Sí. Bueno, les queremos agradecer a todos por seguirnos, oírnos. Denos like, compartan y les agradecemos, como siempre, estar con nosotros en este rato de La Ratica de Skinner. Muchas gracias, gracias por su sintonía y próximamente más episodios. Recomiéndenos y déjenos sus comentarios. Estamos aquí en las instalaciones de Caramba. Se los recomendamos para grabar sus podcasts o hacer otro tipo de grabación. Nos vemos en la próxima.